Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Misionera de Ensanche Luperón. Que Dios nos bendiga a todos y a todas, rica y abundantemente, y que la paz del Señor siga reinando en medio de nuestra querida iglesia, que el Señor se siga glorificando en medio nuestro. Les damos las gracias a Dios, porque una vez más nos concede un día más de vida por su gracia y bondad, y nos permite nuevamente reunirnos de manera virtual, por lo menos así, pero es entendible por la situación que atraviesa este mundo de la pandemia. Vamos a orar para encomendar todas las cosas que se van a implementar en este día para la gloria del Señor y que Él pueda y obre con poder como lo hace. Oremos. Amante Dios y Padre de sabiduría, te damos gracias por este nuevo día de vida. Te exaltamos, te honramos y te bendecimos, porque tú eres digno de suprema alabanza y tú eres digno de suprema honra. Solamente a ti te honramos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. A ti sea toda bondad, toda gracia y toda santidad. Tú eres el Rey de Reyes. En tus manos encomendamos nuestra iglesia. Síguela bendiciendo, guardando, prosperando y fructificando. Bendice a cada miembro de la Iglesia Bíblica Misionera, que tú nos ayudes como iglesia a andar en santidad, integridad, rectitud, y que cada miembro de manera individual pueda ser un vivo testimonio de que Cristo vive en él. Bendice a nuestro cuerpo pastoral, síguele manteniendo en integridad y santidad y rectitud, y sigue dando sabiduría para que nos sepan pastorear como rebaño de ellos que somos. Gracias por todo, te pedimos por nuestro país, bendícenos frente a esta pandemia, bendice este mundo frente a la pandemia, Padre amado. Te pedimos que tú nos uses para exponer y meditar en tu palabra. Que nuevas vidas puedan edificarse y alimentarse, también que la Iglesia Bíblica Misionera pueda salir alimentada y edificada con tu palabra. Y que vidas que no tengan a Cristo, que nos estén escuchando en este día, también puedan proceder al arrepentimiento de su pecado en Cristo Jesús. Gracias por todo y por el cielo y por la tierra, y gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora los dejamos o pasamos al equipo de adoración y alabanza, que va a entonar cánticos e himnos para la gloria de nuestro Dios. Tú
a Dios por nuestro equipo de adoración y alabanza, porque son usados por Dios para la edificación del rebaño del Señor y para glorificar al Señor en primer lugar. Damos gracias a este equipo, que Dios les siga prosperando, bendiciendo y fructificando para su gloria y para la edificación de nuestra Iglesia Bíblica Misionera del Ensanche Luperón. Ahora tenemos la parte que respecta a la meditación, a la predicación, a la exposición de la palabra de nuestro Dios. Recuerden que la palabra de Dios, el predicarla, es necesario para el sostenimiento de la iglesia. Como ustedes saben, el mundo está pasando por un momento de los más difíciles en los últimos tiempos, como es esta pandemia del coronavirus. La iglesia de Dios, por decirlo así, ha sido probada. La iglesia de Dios ha sufrido por esta pandemia. Primero porque como iglesia pertenecemos, ¿verdad? No estamos ajenos a los acontecimientos de este mundo. Como iglesia no somos ciudadanos de este mundo, pero a la vez estamos aquí, no somos ajenos a lo que en él pasa. Hay creyentes que se han visto afectados, otros han fallecido, pero el Señor sigue obrando con poder en su iglesia y en la humanidad. Vamos en este día a estar meditando, predicando en la palabra de Dios, y a través de los siglos, desde que se funda la iglesia, el día de Pentecostés, en Hechos, capítulo 2, la iglesia de Jesucristo ha pasado por momentos difíciles y ha tenido que presenciar momentos complejos, como es persecución, como es mártires por la iglesia, como ha sido derramamiento de sangre por la causa de Jesucristo. Pero también la iglesia ha tenido que presenciar y soportar ataques, vituperios, humillaciones. Pero Cristo nos ha sostenido a través del tiempo en su gracia y en su bondad. Y la iglesia ha prevalecido, prevalece y prevalecerá porque Cristo es el cabeza de la iglesia. Pueden bramar los mares, moverse los montes, el mundo resquebrajarse, pero la iglesia prevalecerá porque Cristo es la roca que sustenta su iglesia local y universal. La iglesia ha tenido que presenciar crisis económicas, crisis políticas. La iglesia ha tenido que presenciar otras pandemias como han sucedido en otros siglos o en siglos pasados. La iglesia ha tenido que presenciar la descomposición de la sociedad, la descomposición moral. La iglesia ha tenido que presenciar eventos que han enlutado a la humanidad, como son ataques terroristas, como son desastres naturales, esos huracanes, ¿verdad? Situaciones atmosféricas que han consternado al mundo. La iglesia ha tenido que presenciar todos esos eventos, pero la iglesia se mantiene firme porque Cristo es su cabeza. Y sin más preámbulo, este sermón se titula, para la gloria del Señor, asumiendo las pruebas con gozo. Asumiendo las pruebas con gozo. Y vamos a estar fundamentando esto que acabamos de titular, este sermón, como así se titula, lo vamos a estar fundamentando en la carta de Santiago o Jacobo, también se le puede llamar Jacobo, hermano de Jesús, quien escribe esta carta en el año 49 de nuestra era. Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y vamos a estar fundamentando esto en Santiago 1, versículos del 2 al 4. Y dice así la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí vemos de entrada,
sin tener que profundizar, cómo Santiago nos exhorta a que asumamos las pruebas que nos llegan con gozo. ¿Y por qué decimos esto? Porque Santiago lo dice muy claro: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él nos está diciendo, si ustedes tienen prueba, deben de asumirla con gozo. Y ahora mismo la pandemia del COVID-19 es una prueba no solo, ¿verdad?, para ciertos países, sino es una prueba para el mundo entero. Y la iglesia no escapa a esta prueba porque la iglesia tiene que presenciar esta pandemia. Pero Santiago nos dice a los hijos de Dios que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y esta pandemia es una prueba para el mundo entero, para el creyente y para el no creyente. Pero el creyente debe de asumir este acontecimiento nefasto, mortífero, letal, debe de asumirlo con gozo, porque así Dios lo manda en su palabra en la carta de Santiago. Y recuerden que Dios, para cada hijo de manera individual, para la iglesia en sentido universal, Dios usa las pruebas para bendición de sus hijos y de la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas el Señor nos santifica de manera individual y de manera colectiva como iglesia. El Señor nos purifica, el Señor nos acerca más a Él, el Señor nos hace depender más de Él. El Señor a través de las pruebas saca pecados de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? A través de las pruebas el Señor trabaja cosas en nuestras vidas, como el orgullo, por ejemplo, entre otras cosas. En pocas palabras, la prueba para el creyente y para la iglesia de Jesucristo es una bendición. Y fíjense qué interesante, que no solamente las pruebas en sentido general son una bendición, sino que también Santiago nos especifica por qué las pruebas de nuestra fe son bendiciones ya puntuales. Fíjense que él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense cómo la prueba de nuestra fe produce paciencia en la vida de la iglesia y del creyente. Y recuerden que ya esta es una primera bendición específica que vemos. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5. Pero también hay otra bendición, otra, que dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí vemos ya cómo Santiago también nos dice que la prueba de nuestra fe es la raíz de esta bendición que dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, a través de las pruebas, Santiago nos dice que hay una obra completa para la vida del creyente. Esa es otra bendición. Para que seáis perfectos y cabales. Dos bendiciones más, sin que os falte cosa alguna. Otra bendición más. En pocas palabras, reiteramos, según no Pedro, sino la palabra de Dios, las pruebas son una bendición para la iglesia de Jesucristo. Y recuerden lo que dice Romanos capítulo 8, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a los que sus propósitos son llamados. Aquí vemos también cómo nos dice Romanos, que también las pruebas son una bendición para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque las pruebas, según el texto, obran para bien para la iglesia y para cada creyente. No debemos de estar tristes, o sea, uno se entristece porque también somos humanos, pero tenemos que tener las pruebas por sumo gozo, gozarnos en las pruebas, porque en las pruebas Dios se está glorificando. Y si Dios se está glorificando en las pruebas, lo más lógico que yo enfrente las pruebas con gozo. ¿Y quién está diciendo esto? Le está diciendo Santiago, hermano de Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén, quien muere como mártir por el evangelio. Murió, o mejor dicho, lo asesinaron dentro del templo que usaba la iglesia en Jerusalén. Ahí murió Santiago, dentro del templo. O mejor dicho, lo asesinaron dentro del templo. Ese sí sabía lo que estaba hablando. Ahora bien, fíjense cómo hemos dicho que la prueba es una bendición para el pueblo de Dios. Pero no solamente Santiago nos lo dice, también lo dicen
otras partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Juan 14:27, que Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Cristo nos va a ayudar a soportar esta prueba de la pandemia con gozo. Pero no solamente ahí, también en Juan 16:33, Cristo Jesús, de manera sabia y pertinente, nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Esta pandemia es una aflicción para cada ser humano que habita en el mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el elemento para asumir esta prueba de la pandemia con gozo? El elemento confianza, según nos lo da el texto. Confiar en Cristo nos ayuda a perseverar ante cualquier circunstancia. Porque teniendo confianza en Cristo tenemos fe. Y la fe es un elemento indispensable para la vida del creyente. Ahora bien, Hechos 16, Pablo y Silas, mientras estaban presos, adoraban a Dios y estaban gozosos mientras estaban presos. ¿Por qué? Porque sabían en el Dios que habían creído y sabían que esa prueba de estar presos era una bendición para sus vidas. Y lo fue porque a través de ahí, a través del evento que pasa cuando él y Pablo estaban presos, o sea, y Silas, es que el carcelero y su familia se convierten a Jesucristo. Miren la bendición de las pruebas para el creyente. Filipenses 4:7, que Pablo nos dice lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es lo importante, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento en la vida de cada persona. Ya ustedes saben que la paz de Dios es algo interesante que sobrepasa cualquier circunstancia. Ya ustedes saben, Dios nos bendiga siempre. Pero hay más. Debemos de descansar en Cristo en las pruebas, porque Él nos dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Es lo importante de aferrarnos como pueblo de Dios, estar firmes frente a las pruebas y no vacilar. Y recuerden que sin fe es imposible agradar al Señor. Vamos a ver, ustedes se preguntarán: hermano, pero a pesar de esto que está pasando, este coronavirus, ¿nos puede separar del amor de Dios el coronavirus? Yo te digo que no. Y estoy fundamentado en la palabra. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 8 lo siguiente. Romanos 8, a partir del versículo 35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según el texto y la palabra que no miente, porque Dios no miente, esta pandemia no nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Y recuerden que todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron mártires por el Evangelio. Y esos apóstoles siempre estaban gozosos. En sentido general, estuvieron gozosos mientras hacían su obra de evangelizar después que Cristo asciende al cielo. Los apóstoles, después que Cristo se va, siguen haciendo la obra. Y al hacer la obra, por decirlo así, continuando la obra que Cristo ya había hecho, ¿verdad? De predicar, etc. Los apóstoles siguen con la obra, ¿verdad? Siguen evangelizando y lo hacían gozoso, y eso les costaba la vida a cada uno de ellos, a excepción del apóstol Juan, que vio muerte natural. Fíjense que las pruebas
son un elemento que Dios lo usa para su gloria. Y recuerden que detrás de cada acontecimiento, incluyendo el coronavirus, debemos de ver a Dios detrás de este acontecimiento del coronavirus obrando. Detrás de cada acontecimiento hay que ver a un Dios obrando con poder, incluyendo esta pandemia. Y recuerden que esta prueba es tan bendición que hasta tiene propósitos evangelísticos. ¿Ustedes saben por qué? Porque a través de esta prueba van a venir mucha gente al arrepentimiento de sus pecados en Cristo Jesús. Para ir terminando, vamos a buscar un texto de la Biblia que nos va a ayudar a cómo aplicar lo que hemos dicho hasta el momento. Les voy a dar una fórmula bíblica de cómo enfrentar las pruebas con gozo, y es recordándonos de todos los favores y beneficios que hemos recibido de Dios cuando estemos en prueba, incluyendo esta, a recordar esos beneficios estando inmersos en dificultades y en aflicciones. Eso nos ayuda a enfrentar las pruebas con gozo. Eso nos lo enseña Salmo 103, nos enseña esa fórmula, y dice así el Salmo 103. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Verdad? Y nos sigue diciendo, fíjense cómo estos beneficios que todos los hijos de Dios hemos recibido por su gracia y su providencia, estos beneficios, al recordarlos en medio de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones, esto nos ayuda a enfrentar las pruebas con gozo, incluyendo esta aflicción y prueba y adversidad del coronavirus. Cuando tú estés escuchando esas noticias del coronavirus, leyendo en los periódicos, muertos tantos muertos, tantos contagiados, hasta que un familiar tuyo, que Dios te guarde, claro está, que se contagie, recuerda los beneficios que Dios te ha dado, y eso te va a dar gozo frente a esta prueba de la pandemia. Estos beneficios que están en el Salmo 103. Esta es la fórmula bíblica que te queremos dar como iglesia para que puedas enfrentar esta prueba, aflicción, adversidad del coronavirus con gozo. Que Dios nos siga bendiciendo como iglesia, y que el Señor nos siga fortaleciendo en su gracia y en su misericordia. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente.
Presentar las oraciones de la semana. Recuerden seguir orando, como es lógico, por esta pandemia a nivel mundial. Que Dios le dé sabiduría a las autoridades y al personal de salud a nivel mundial para enfrentar este coronavirus. Orar por nuestra iglesia, que Dios la guarde de manos delincuenciales. Orar por el liderazgo de la iglesia. Orar por la salud de nuestra hermana Socorro. Orar por el protocolo que va a implementar la iglesia, que va a emitir el Estado, que Dios nos dé sabiduría para aplicarlo en la iglesia, y que el Señor guarde nuestra iglesia ya al regresar a ella, que nos guarde de un contagio en nuestra iglesia, o de algún infectado en nuestra iglesia. Y orar por la salud de todos los enfermos, incluyendo la salud de nuestra hermana Socorro. Recuerden que orar es un mandamiento de la palabra de Dios. Vamos a orar, oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este culto, gracias por glorificarte en medio nuestro y gracias porque tu palabra fue expuesta. Glorifícate en cada vida a través de la palabra predicada. Bendice la iglesia bíblica misionera del Ensanche Luperón, síguele fortaleciendo, guardando, prosperando y fructificando. Guarda a su cuerpo pastoral, bendícenos como miembros de manera independiente. Fructifica la iglesia y guarda nuestra nación de más contagios del coronavirus. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos todos y todas despedidos y despedidas. Dios les bendiga. Y recuerden quedarse en casa y asumir las medidas sabias. Cuidarnos, que pronto nos volveremos a ver en la iglesia. Dios les bendiga. Bye.